¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al programa Cambio de Planes. Es un gusto otra vez compartir este tiempo con ustedes. Mi nombre es Fátima Castellanos y aquí con Leonardo Ramírez estamos muy felices de compartir nuevamente con ustedes. Que Dios les bendiga, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo y a qué hora nos estén viendo. Es un gusto volver a compartir con todos ustedes una semana en este programa de Cambio de Planes. Gracias a Fátima por su tiempo y gracias a ustedes también por conectarse y compartir esta transmisión. Hoy tenemos un tema que ha sido muy interesante porque creo que ha existido todo el tiempo, ¿sí? Y creo que en algún momento, pues ustedes y yo lo pasamos, ¿verdad? Y en algún momento también nosotros lo hicimos porque no somos Somos humanos. somos humanos, no somos tan santos, pero vamos a hablar de un tema y es el bullying, ¿verdad? Así es. Antes se le llamaba de otra forma, pero hoy se le ha dado ese título y vamos a platicarlo porque es muy importante. Creo que todos tenemos, bueno, la mayoría que mira este programa tenemos hijos o estamos en ese plan, ¿verdad? O simplemente, como lo decía, pasamos en ese momento en nuestra etapa de niñez, adolescencia, pero vamos a ir platicando un poquito más adelante porque tengo unas dudas respecto a eso, ¿verdad? Así que, Fátima, muchas gracias y pues bueno, entonces háblanos un poquito qué corresponde el bullying. Muy bien, pues como bien dijo Leonardo, vamos a hablar del bullying, que ya hemos estado hablando un poco más de la comunicación asertiva, hablamos de la soledad y ahora es importante que esto sucede y como bien dijo Leonardo, ha pasado desde muchísimo antes, pero ahora le tenemos un nombre y tenemos que estar pendientes de nuestros niños, de nuestros adolescentes e incluso nosotros como adultos, porque esto conlleva muchas consecuencias y pues vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de la definición del qué es el bullying. Y según aquí la Real Academia Española nos dice que es acosar, que es básicamente también lo que es el bullying. Perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Es de que quiere mucho que ver la palabra acosar. Y si hablamos de psicológicamente, ¿qué significa? Es una práctica ejercida en las relaciones personales consistente en dispensar un trato vejatorio y descalificador a una persona con el fin de desestabilizarla psíquicamente. ¿Y por qué? Porque tiene que ser físico y fácil de reconocer, pero puede darse de forma muy encubierta y silenciosa, por medio de rumores, por medio del internet, incluso los celulares, y por eso que es que nos causa mucho daño, incluso físicamente y ahora emocionalmente, como ya hemos visto en algunos casos y en muchas películas que lo han retractado. Bueno, entonces, bueno, esa es la definición, Esa es la ¿verdad? definición. Ahora, ¿cómo lo hemos entendido nosotros? Yo creo que no nos hemos ido tanto a la definición, sino que más a los hechos, ¿verdad? Obviamente, y como lo hemos hablado con Fátima, esto va a repercutir entonces ya después en nuestra etapa adulta, ¿verdad? Sí. Y por experiencia, creo que uno empieza a tener miedo para con los hijos, ¿verdad? Pensando de que a los hijos le va a pasar lo que a uno le pasó, ¿verdad? O que uno, o en la otra parte, que uno como padre se pone a pensar, bueno, ojalá y mi hijo no sea el agresor, exactamente, ¿verdad? Sí. Sí, es muy importante diferenciar el bullying de los conflictos normales o pleitos que así que los menores tienen. No es lo mismo de que se peleen por un juguete a que este niño o este adolescente esté dañándolo físicamente a propósito, porque al final de cuentas el bullying no se trata de una agresividad simplemente porque sí, sino que ellos quieren obtener algo, ya sea que ellos quieren rebajar a la otra persona, ellos sentirse superiores, o incluso hay niños que lo hacen por venganza, o incluso no porque esta persona tiene un significado para ellos, sino que pasa mucho, y lo hemos visto en muchas películas, de que los padres los dañan físicamente por tratar de corregirlos, entonces ellos lo repiten hacia los niños con tal de compensar esa inferioridad que sienten en su casa y sentirse superiores en el colegio, con sus amigos, con los niños más pequeños. Entonces tienen un fin con el cual están haciendo este bullying, esta agresión o este acoso. Y el bullying no simplemente es el agresor y la víctima, sino que también están pues los testigos.
que quiera que no es ese circulito que es testigo de lo que está sucediendo, y muchas veces ellos si se quedan mudos, no lo dan a entender de lo que está sucediendo, y es por eso que el bullying va de tres, ya sea de las personas que callan, como la persona que lo ejerce, y la víctima, ¿verdad? Que es quien recibe todo este daño. Me recordabas algo que yo he escuchado muchas veces. Y decía, yo creo que lo primero que uno se pone a pensar como papá es, bueno, lo que tengo que hacer con mi hijo antes de que entre a estudiar, por ejemplo, es enseñarle a defenderse, enseñar que unas clases de kung fu y todo ese desarrollo de karate y toda la cuestión, porque necesita defenderse. Y ese es el pensamiento de muchas personas, de que al lugar de donde va a estudiar, al lugar donde va a aprender, pues ya de cajón le meten eso, ¿verdad? De que mi hijo va a ser buleado, como decimos ahora, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que darle mucha importancia a eso. No sé, yo la verdad no sé si en mis tiempos de niñez, yo no sé si le daba mucha atención a este punto. Yo no recuerdo que nos hablaran tanto de esto, no recuerdo haber escuchado tanto este tema como el día de hoy, ¿verdad? Pero ahora esto tiene ciertas cosas que, bueno, ahí adelante del programa voy a compartirlo, pero y me pareció muy interesante, ¿verdad? El agresor, la víctima y los testigos, ¿verdad? O sea que si tú viste algo, si estás viendo algo, pero lo estás callando, déjame decirte que estás involucrado en este tema, ¿verdad? Si viste, o más bien, ¿verdad? Si viste la agresión, pero por miedo no lo has dicho. Bueno, son tantos temas, ¿verdad? Sí, Entonces son cosas muy delicadas. Exacto. Y ahorita vamos a hablar también de las consecuencias, porque quiera que no, los que sufren del bullying, pues van a tener muchísimas consecuencias severas, que por ejemplo van a tener trastornos del sueño, problemas gastrointestinales por tanta ansiedad que tienen de ir al colegio o ir al ambiente donde van a enfrentarse al agresor, se van a manifestar de manera gastrointestinal. Dolores de cabeza, palpitaciones, dolor crónico, fatiga, incluso sentimientos de soledad. Se van a ver muy aislados, van a tener mucho miedo, su autoestima pues va a estar muy baja, así que por los suelos, van a tener poca confianza en sí mismo y en los otros, incluso de sus padres. No van a tener la misma confianza de la que tenían antes de pasar esta situación. Ansiedad, depresión, reacciones incluso agresivas cuando un amigo o una compañera se acerca a él con una intención buena, van a tener reacciones agresivas e incluso van a llegar entonces a ellos a ser el buleador o el que está acosando. Intentos incluso y actos de suicidio en casos muy severos, un estrés postraumático que ya es un trauma, como bien dijimos en algún programa, son momentos que marcan a un niño, a un adolescente o a un adulto, a quien sea, que ya después de eso ya no es igual, va a haber un antes y un después. Y como bien, también van a tener unas habilidades sociales bajas, que ya le dedicamos un programa entero a eso, y si no lo han visto, vayan rápido a verlo para poder entender qué significa y cómo poder, ahí sí que manejar mejor las habilidades sociales. ¿Y cómo vamos a estar? Vamos a estar como pendientes de eso. Sí, respecto a esto que estabas mencionando, ¿cómo podemos abordarlo nosotros como padres? No sé si lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Pero es algo que a mí personalmente me interesa mucho, cómo abordarlo. Yo creo que uno empieza viendo los cambios, como bien lo decía, los cambios en nuestros hijos o los cambios en nuestro ser querido. El bullying no solamente se da en un centro educativo. No. Eso se da en todo ámbito, se puede dar en la familia, incluso se puede dar en un ámbito social, ¿verdad? Laboral, incluso, sí, sí, De todo. lo he visto, ¿verdad? Y ahorita que mencionabas eso, me recordaba de algo porque, por ejemplo, teníamos compañeros que sufrían bullying obviamente por su estatura, ¿verdad? Que eran pequeños, pero oh sorpresa, pasaron los años, la adolescencia, y resulta que esos pequeños ya no eran pequeños, sino que eran ya grandes, ¿verdad? Entonces, decimos aquí a lo chapín, la tortilla se dio vuelta, ¿verdad? Porque ya no eran las víctimas, sino que se llegaron a convertir en agresores, obviamente por una consecuencia, ¿verdad? En esa situación, ese deseo de
desquitarse, de venganza muchas veces. Entonces, es increíble cómo la actitud de la persona puede ser cambiada a raíz de este sufrimiento. Yo lo pongo así, ¿verdad? Sí, es muy real. O sea, cada lo que hablábamos de que reaccionan de manera agresiva, entonces porque las víctimas se quieren sentir, ahí sí que compensar esos sentimientos de debilidad, esa inferioridad que les hace sentir el agresor. Entonces se vuelven agresores, ya sea de manera inmediata o cuando crecen incluso, depende mucho. Y es por eso que nosotros como adultos tenemos que estar muy, así que muy conscientes de los síntomas. Y es por eso que vamos a hablar de alguno de ellos y entender para poder estar atentos. Y primero es que ellos pueden regresar a la escuela con una ropa desgarrada, con los hilos maltratados, presentar moretones, cortadas, rasguños y sin que ellos puedan dar fácilmente una explicación. Se les pregunta qué te pasó y por qué venís ahí, que moreteado o con un gran raspón, y él se queda así como, Cuando titubeas ajá, porque algo sucedió. Ajá, y no tienen la respuesta inmediata, es esa cosa de algo está pasando. Y si es algo constante, hay que estar muy conscientes de lo que sucede. Van a tener mucho miedo o incluso evitar ir a la escuela o este ambiente, ya sea si él va a karate, por ejemplo. Va a querer evitar ir a las clases de karate o algún otro ambiente donde él o ella se presente al agresor. Van a estar quejándose de dolores de cabeza o estómago con tratar de evitarlo. Van a tener un abandono en actividades placenteras, es decir, si a ellos les encantaban sus clases de karate y ahora ya no quieren ir, ya se tienen desinterés, ya no, que quiero cambiar, y van a tener este constante abandono de actividades que antes les gustaba. Incluso van a presentar sueños angustiosos o gritos durante el sueño. Van a incluso a mojar la cama, en algunos casos un poco más de niños más pequeños. Podemos ver que pueden tener esos sueños de angustia, esas perseguideras. Entonces hay que estar conscientes de que puede no ser simple una pesadilla y ya. Van a tener una pérdida de interés también en la escuela, en entregar sus tareas, en obtener buenas calificaciones, van a bajar su promedio, no se van a sentir motivados del día al día a hacer sus tareas y van a tener una razón, no simplemente es como pereza o que es muy difícil la tarea. Van a tener una razón que muy difícilmente van a explicar y van a poder hacerlo entender. Van a presentar una tristeza o incluso depresión, cambios de humor muy repentinos, muy variables, agresión, felicidad, tristeza. Van a estar en una constante fluctuación de emociones, irritabilidad, un carácter explosivo o incluso una ansiedad muy frecuente. Incluso van a querer hurtar dinero, ¿eh? Y sucede mucho de que los agresores piden dinero o piden como la comida del otro niño. Una extorsión, Una por llamarle así. casi que. Y ellos van entonces a querer hurtar y pedir más dinero para poder como compensarlo, ¿verdad? Y poder, ahí sí que si yo te doy dinero no me vas a golpear o no me vas a agredir. Entonces vamos a ver esas como, ahí sí que pequeñas hurtaciones hacia nosotros. Un aislamiento socialmente, con muy pocos amigos, no va a tener confianza de estar con alguien más, no va a tener su círculo normal, entonces se va a sentir aislado socialmente y familiarmente, no va a querer compartir, se va a sentir muy, ahí sí que cohibido, muy tímido de querer expresarse. Y finalmente lo vamos a ver que es una persona bastante excluida, ya sea por los otros o porque él mismo o ella misma se está excluyendo de fiestas, reuniones de las clases o incluso si antes organizaba fiestas, ahora ya no lo va a querer hacer porque se va a enfrentar a ese bullying. Entonces tenemos que estar muy conscientes de esos síntomas y ahí sí que pequeñas señales de alerta, tanto en niños, en adolescentes o incluso en adultez. Podemos ver una que otra, tal vez no tan específica como es aquí en los niños, que lo podemos ver con comportamientos específicos, pero sí vamos a ver un cambio en su comportamiento, cómo ellos hablan, un cambio muy diferente a cómo ellos eran. Entonces vamos a tener que estar conscientes de eso. Excelente. Bueno, y estamos hablando de la persona que es la víctima, ¿no? Sí. Ahora, ¿pero qué pasa con el que es el agresor? ¿Verdad? ¿Cómo identificamos de que esa persona es el agresor? Sí. ¿Habrá alguna forma? Pues nosotros, como digamos, si nuestro hijo es la víctima y no vamos a saber quién es el agresor, a menos de que nosotros vayamos al colegio y preguntemos, incluso los maestros ni van a saber que está siendo agredido. Ahora, pero vamos a ver, el agresor, ¿por qué se convierte en agresor? Ok.
Bueno, el agresor tiene ahí sí que su porqué atrás. Puede ser, y como le dije, vemos muchas películas de que el papá, con tal de que el niño aprenda porque es muy, ahí sí que muy hiperactivo, digamos así, por ejemplo. Entonces va a querer hacer lo que él se comporte, ahí sí que pegándole, diciéndole que no sirve, que por qué está haciendo esto. Entonces el niño se va a sentir tan mal que cuando llega al colegio necesita compensar eso, Necesita desquitarse necesita desquitarse, con alguien. desahogarse. Entonces vamos a ver eso, reacciones muy agresivas. Esos niños no van a ser tímidos, esos niños van a ser, ahí sí que, casi que los líderes, digámoslo así, porque ellos quieren tener un séquito, o ahí sí que por eso es que son los testigos Sí, que pues. se callan, porque ellos tienen un grado de superioridad en el ambiente. Y pongámosle ejemplo el colegio. Van a tener ese grado de superioridad ahí y no van a querer perderlo. Entonces van a ser esos niños líderes, esos niños que dice que no prestan atención en clase o que simplemente es como, ay, ¿yo para qué voy a estudiar? Y tienen esa como apatía a lo que están haciendo. Entonces se sienten como muy cool, muy tranquilos con lo que sucede porque nadie los va a atrapar y nadie los va a detener. Sí, y nadie los va a delatar al Y final, nadie los va a porque delatar. si Ajá. uno lo delata, entonces después se revierte y ya dejan a la víctima y ya lo cambian por uno, Exacto. ¿verdad? Yo recuerdo, bueno, en mi época de estudiante, bueno, yo no recibí mucho bullying, le voy a decir así, no recuerdo haber sido tan víctima, pero sí tuve muchos compañeros, amigos míos que incluso les afectó hasta el día de hoy. Yo recuerdo precisamente un amigo que me decía, mira, yo salí del colegio y no quiero regresar, o sea, no quiero saber de nada ni de nadie. Ujú. Y sí, a mi esposa incluso yo le contaba, sí, o sea, yo sé lo que él pasó, ¿verdad? Obviamente entiendo el porqué de su respuesta, ¿verdad? O sea, fue una vida muy dura. En el ámbito laboral, por mi trabajo, pues es un ambiente muy difícil donde se tiene que marcar muy bien el líder, ¿verdad? Ujú. Lamentablemente a veces el líder se inclina siempre por lo malo, ¿verdad? Muy Sí. pocas veces sale un líder que dice, no, mucha, miren, vamos a salir adelante, hagamos las cosas bien. No, siempre se inclina por ese daño hacia los demás, ¿verdad? Otro día les cuento mis travesuras que hice, pero sí, o sea, yo también en un momento fui el agresor, ¿verdad? No es Ujú. tanto, yo no hice tantas cosas, lo admito, pero sí, o sea, sí reconozco que en un momento, pues, lo ejercí, Ujú. ¿verdad? No me enorgullece, ¿verdad? No me enorgullece eso, pero sí entiendo de que a veces es increíble cómo le puede afectar en el desarrollo de ese punto en adelante y en el trabajo, no digamos, ¿va? Sí, Es no. increíble. Sí, y hay muchos tipos de bullying y hay algo muy importante que justamente hablaste de que no porque el niño esté siendo ahí sí que agredido y nosotros seamos el que lo está agrediendo o ahí sí que adultez, lo que sean y después de ese día pues ya no volvimos a hacerlo. No significa que nosotros seamos como el buleador, porque no es que lo seamos constante, pero sí, como tú dijiste, estamos acosándolo o lo acosamos. Sí. Y son momentos de humanos, de personas, de que, como bien dijimos, es un grado que nosotros nos queremos sentir superiores a algo, nos queremos sentir bien con lo que hacemos, que estamos siendo reconocidos en algo y por eso hacemos de menos al otro o no Yo, queremos compartir consejos, ¿verdad? yo recuerdo una experiencia, mi hermano estaba en preparatoria y yo estaba en sexto grado. Y recuerdo yo muy bien, lo tengo tan presente, que mi papá le regaló una pelota a mi hermano, era negro con dorado, no se me olvida. Y bueno, llegamos al colegio y mi hermano se fue a su área, yo me quedé en mi área. El sexto grado estaba en el segundo nivel y por lo tanto teníamos vista de todo, ¿verdad? Entonces, eh, recuerdo una vez haber visto a mi hermano cuando unos de otro grado le fueron a quitar la pelota, que mi hermano estaba jugando con sus amigos. Y yo recuerdo haber llamado a dos amigos míos y les dije, miren muchachos, vénganse conmigo. Bajamos los tres y sin mediar palabra lo que hicimos fue ir a repartir. Eso fue lo que fuimos a hacer. O sea, tengo mi lado oscuro. Sí, Los- lo- lo- hay lados oscuros aquí. Pero,
Recuerdo muy bien esa parte, ¿verdad? O sea, no era lo que tú decías, no era que yo de por sí sea el agresor, sino que tuve un impulso, yo defender a mi hermano que me llevó a eso. Obviamente Sí. después estaba yo asustado, afligido, pidiéndole a Dios que nadie me haya visto, que no me fueran a llamar, ¿verdad? Por muchas cosas. Pero le soy sincero, mi satisfacción fue, yo defendí a mi hermano. Ujú. Y yo les dije, con mi hermano nadie se va a meter, ¿verdad? Y fue una etapa porque después al grado siguiente me tocaba pasarme a otro edificio donde yo ya no lo iba a ver. Y me quedó ese sentimiento de que, ¿qué le irá a pasar a mi hermano? ¿Cómo le Ujú. va a ir a mi hermano? ¿Verdad? Pero obviamente entendí que él también tenía que afrontar sus situaciones, tenía que madurar en algunas cosas. Y recuerdo que algunas veces yo le preguntaba, ¿cómo te va? ¿Cómo te iba? Y en un momento, pues bueno, gracias a mi hermano, pues fue muy bueno, ¿verdad? Pero yo recuerdo esa parte, esa experiencia de mi vida, sí, y yo recuerdo que después lloraba. Yo lloraba Sí. porque yo decía, es mi hermano. Yo lo ¿Verdad? defendí, Sí, yo lo sí. defendí, Es ¿verdad? una Pero línea delgada, ajá. no lloraba por mí, sino que lloraba por él, por decir, ¿qué va a pasar después? Ujú. En- Obviamente, pues mi hermano salió adelante y yo salí adelante, pero en algún momento no dejamos de tener ese tipo de reacciones, ¿verdad? Igual Ujú. vamos a este punto. No es que uno sea agresivo de por Sí, sí, no. nada que ver. Yo incluso le digo a mi esposa de broma, le digo, de mis amigos, los que tengo ahora, le digo, en este tiempo, le digo, nadie me ha visto enojado. Nadie, gracias a Dios, nadie me ha visto enojado. Y le digo, decía a mi esposa, le digo, yo le pido a Dios en algún momento poder controlarme porque también conozco cuál es mi respuesta, ¿verdad? Entonces, Ujú. uno tiene que aprender. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros hijos si en dado caso empiezan a padecer del bullying? Sí, bueno, siempre al final le dejo las Ah, ok. recomendaciones, pero ahí sí que un spoiler. Es Lo siento. importante que los eduquemos inteligentes emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Y le dedicamos un programa de inteligencia emocional, vayan a verlo. Pero es importante que ellos sean educados emocionalmente, tanto para el agresor como para la víctima y como los testigos, es importante. Sea como sea, el testigo calla por miedo, la víctima calla también por miedo o porque ahí sí que siente que va a ser culpable de algo, y el agresor también tiene miedo por algo que está pasando y necesita sentirse mejor consigo mismo. Entonces todos se manejan por emociones. Ok. Y es importante que nosotros como adultos los eduquemos emocionalmente tanto para controlar su ansiedad, controlar su enojo y más que nada hay que canalizarla de una manera que no sea agresivamente, sino que sea de una manera más adecuada. Ahí sí que vayan a ver nuestro programa de inteligencia emocional y autocontrol, que fueron los dos que les pueden funcionar ahorita para educarlos ahí sí que emocionalmente de manera adecuada. Excelente. Entonces vamos a seguir y vamos a hablar de los tipos de bullying, que como bien dijimos, hay muchísimos. Y vamos a hablar primero ahí sí que del abuso físico. Y es dañar el cuerpo de la persona o de sus pertenencias y es una intimidación tanto física, amenazas, un acoso e incluso acciones dañinas. Ahí podemos ver personas que patean, golpean, escupen, empujan, toman o rompen pertenencias, hacen señas ofensivas o incluso hacen gestos de violencia como levantar el puño o lanzar objetos cerca de la persona. Es decir, que todo es un ataque físico, todo es hacia algo y es una violencia, ya sea a las cosas que te tiro una taza, una pelota, de manera que yo quiero hacerte un daño físico. La mejor manera de verlo así es que va a ser algo físico. Luego vamos a ver un acoso verbal y consiste en decir o escribir cosas ofensivas, así que con juicios negativos o constantes hacia la otra persona. Vamos a ver niños, adultos o adolescentes, implica para cualquiera, que se van a burlar, van a llamar por apodos a la otra persona de manera muy ofensiva, comentarios ahí sí que muy inapropiados, provocar hostilmente que la otra persona se sienta, o provocar lo que él sea agresivo hacia la otra persona, como que hay que reaccionar como ellos quieren que uno reaccione. Amenazar con causar daño o incluso insultar. Entonces todo el abuso no te voy a lastimar físicamente, pero todo lo voy a hacer por palabras, para que Ok. tú me des algo, me des una reacción o te sientas mal. Todo va a ser un abuso verbal.
Luego vamos a ver un bullying social o también lo podemos hablar como un acoso relacional. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a un daño que se realiza a la reputación o a las relaciones de una persona. Es por eso que lo hablamos de manera social. Es decir, y vamos a poner muchos ejemplos en estos tipos, la persona va a ser excluida o él mismo se va a aislar de a una persona a propósito. Niños que los tachan de que, ay, es que él moja la cama o él le dijo mamá a la maestra. Entonces todos le dan Ya la es en espalda. público. Ajá, todo lo hacen público para que esa persona sea excluida, Ok. no tenga ningún amigo. Pedirles a otros compañeros que no sean amigos de alguien, difundir rumores o incluso avergonzar a alguien en público. Todo para que esa persona esté sola, completamente sola. Luego hablamos de un bullying pasivo-agresivo. Es la forma menos mencionada del bullying, pero es de manera más insidiosa y peligrosa, porque ahí sí que no lo vamos a notar. Vamos a ver que el agresor no va a ser ahí sí que físicamente abusivo, verbalmente va a ser muy discreto y todo va por medio de la mentalidad. O sea, van a dañar ahí sí que su mente y sus emociones. El acosador va a ser anticipado por los demás, como normalmente, porque es directo a la hora de hacer sus intimidaciones y su presencia es muy conocida. Es un bullying pasivo-agresivo, a diferencia de un acosador normal, va a actuar apropiadamente en la superficie, pero por debajo, o sea, todas escondidas, va a dañar a la persona. Es decir, niños que como bien dijimos son líderes, que a contrario de que no le hacen caso a la maestra, ellos van a hacer caso, van a ser un ejemplo de alumno, pero muy a escondidas a la hora de recreo. Estalla, o sea, daña, no físicamente o muy raramente lo hace físico porque él quiere hacerlo todo a escondidas, sino que van a ser personas que lo quieren hacer muy discreto, muy mentalidad, ahí sí que te voy a dañar tu mente y tus emociones, básicamente. También está el bullying cibernético y lo vemos más creo que en adolescentes o adultos que en niños, que es un empleo de la tecnología para acosar, amenazar, avergonzar, difamar o violentar. Son personas, y creo que hay muchos ejemplos de películas donde se publican cosas, se escriben cosas en sus perfiles, suben fotos vergonzosas. Entonces todo es por medio de la tecnología. Me dice que esto es nuevo porque antes no había tanta tecnología y ahora es tanto que podemos hacer por medio de redes sociales, mensajes de texto, subir videos, correos electrónicos, discusiones en línea. Que incluso eso llega a ser un delito el día de hoy, si no estoy mal. Incluso el robo de la identidad ya se está considerando como un bullying cibernético, porque te estás haciendo pasar por una persona y si esa persona que te hizo el perfil falso te está haciendo pasar por ti de una manera que tú quedes mal, ya es bullying porque te está acosando y te está haciendo es una difamación y etcétera. Es como lo que hacían cuando, por ejemplo, hubo un tiempo donde decían, miren, si reciben este mensaje no es mío, sino que hackearon mi cuenta, etcétera. Exacto, ese es el bullying cibernético. También está el acoso escolar, que creo que es lo más común si lo queremos ver así porque es el que más se habla de. Y es en centros de enseñanza. Son acosos de muchos alumnos o incluso de un alumno que ejercen sobre el otro para tratar de denigrarlo y hacerlo de menos ante los demás. Son estos niños, como ahí sí que hablamos, que tratan de sentirse superiores y por eso hacen que el otro niño pequeñito, que no se sabe defender, se sienta ahí sí que difamado y excluido socialmente. También tenemos el acoso laboral, que creo que es de los menos conocidos porque ya uno de adulto ya es un poquito más, digámosle, inteligente, pero de una manera no tan adecuada, que ya lo saben hacer de una manera en que casi que nadie lo nota. Entonces es una práctica ejercida en un ámbito de trabajo y consiste en someter a un empleado a la presión psicológica para provocar a ese que es su marginación, que dentro del ambiente laboral se sienta que no es capaz, que sus habilidades son de menos, que para qué lo contrataron, con tal, digamos, por ejemplo, de que ambos están peleando por un puesto. Entonces, esta persona que quiere ser el mejor va a tratar de que el otro sea difamado para que no reciba ese puesto. Y es ahí sí que muy común ver este ejemplo, porque con tal de que el otro no lo tenga y yo lo tenga, lo voy a acosar y lo voy a difamar. Y se da, y eso muy se seguido, da. Muy seguido. También tenemos pues las herramientas que como bien dijimos
Es muy importante tenerlas tanto para el agresor como la víctima y los testigos, que al final de cuentas son compañeros y maestros. Entonces vamos a hablar también un poco de sus tratamientos. Y es importante que, ahí sí que al principio de todo, que cada uno reciba tratamiento psicológico, las tres personas. Incluso vamos a incluir a los papás y a los maestros, porque quiera que no, también son víctimas, ya sea de parte del agresor o de parte de la víctima, porque van a tener consecuencias. Primero vamos a hablar de que es importante en colegios implementar programas, ahí sí que de juego cooperativo, inteligencia emocional, o al menos que los niños convivan un mínimo de 2 horas fuera de sus clases normales. Okay. Que ellos puedan convivir de manera cordial, que ellos aprendan. Luego también es entrenar en habilidades sociales, como bien dijimos. Ellos tienen que aprender cómo ser socialmente activos de manera adecuada, una escucha activa, de dialogar, negociar, incluso tomar decisiones juntos. ¿Qué vamos a jugar hoy? Y todos tienen que hablar de qué vamos a jugar. Es que yo quiero jugar uno, ¿no? Yo quiero jugar pelota, yo quiero saltar la cuerda. Entonces tienen que aprender a convivir de manera no agresiva para entrar a una decisión, y eso es parte de las habilidades sociales. También es entrenar en conducta prosocial. ¿Qué significa esto? Conductas de ayuda y cooperación, especialmente educarles a sentir empatía y a comunicarse asertivamente, que también ya tenemos un programa de eso para que vayan a verlo. Y es aprender a que ellos puedan sentirse cómo la otra persona se siente, si esta persona es agredida, o incluso si el agresor pues sienta empatía, ¿verdad? Porque al final de cuentas esa empatía está muy bajita y hay que enseñarles a sentirla. También es reforzar la educación emocional, como bien dijimos, que identifiquen emociones, comprender causa y consecuencias de las emociones, como el afrontamiento pues no tiene que ser simplemente agresivo, sino que también pueden hablarlo. Así que corregir emociones negativas, digámosle negativas porque no saben manejarlas, como es la tristeza y la ira, ¿verdad? Okay. Y entonces hay que aprender a que esa educación emocional se dé tanto en el colegio, se dé en los padres e incluso con la familia. También aprender a que no tienen que utilizar la violencia, la no violencia, resolver conflictos de manera más pacífica. Valores de convivencia, es decir, nuestros valores como familia, darle a ese niño esos valores, que él se identifique con esos, que ellos aprendan que es la igualdad, solidaridad, paz, todos esos valores que nosotros como familia se los vamos a dar a entender, que siempre los manejan desde que son pequeños, desde que ellos pues nacen. Y también fomentar la tolerancia ante la diversidad, que este niño está usando lentes, que este niño es más pequeño, que este niño es más gordito. Aprender de que todos somos diferentes y no por eso hay que poner apodos de ¡ay, qué gordito! O ¡ay, el 4 ojos! Por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque pues vamos a lastimar ahí sí que su identidad como persona cuando crezca, porque si un niño usa lentes, probablemente va a usarlo cuando sea grande y se va a sentir mal, entonces se va a operar los ojos, y no porque se quiera ver, sino que simplemente por estética. Sí. Entonces entramos a otros problemas, ¿verdad? También que ellos aprendan a pensar de manera crítica, que ellos reflexionen sus acciones, que no sean solo por hacer impulso. Y esto los va a ayudar a su manera cuando lleguen a la adolescencia y la adultez, fomentar su autoestima y la estima a los demás, es decir, mi amor a mí mismo y mi amor hacia los otros, que no, si yo me siento mal conmigo mismo, ¿cómo voy a dar amor hacia los demás? Claro. Entonces hay que enseñarles eso. Y por último, educar en la ética, educar, así que ellos aprendan qué es lo bueno y lo malo, que hay una línea muy delgada y que es por eso que tenemos que educarlos de manera ética desde que son niños. Esto es bueno, esto es malo, ¿por qué? Hay que enseñarles a reflexionarlo. Y esas son básicamente las herramientas que podemos dar el día de hoy para que ustedes pues también manejen tanto a niños que pueden ser o agresores o víctimas o testigos. Interesante tema. Yo creo que este programa realmente es muy corto para poder hablar tanto de este tema. No sé si es la primera vez que lo estás escuchando o sea ya una charla más, ¿verdad? La verdad no sé. Pero creo que algo se aprende. Yo les voy a confesar algo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a cantar en la iglesia, pues obviamente en el colegio se enteraron, ¿no? Y entonces, pues bueno, uno de mis objetivos era, yo quería cantar en el colegio, pero
Cuando mis amigos se dieron cuenta de que, bueno, realmente era muy tranquilo, pienso. Pero entonces de ahí pues, me pusieron un sobrenombre y toda la cuestión. Y entonces yo llegué a cierto punto a aborrecer el hecho de decir, ya no quiero cantar, ya no quiero cantar. Por eso entonces después mucho tiempo yo le hacía algo un poquito de feo al servirle a la iglesia a través de cantar y tocar, porque yo decía, o sea, no, la gente se va a burlar. Recuerdo una experiencia que un día mi profesor me dijo, mira, vienen los actos de la próxima semana, los actos cívicos, y entonces en ese punto te vas a abrir los actos y vas a cantar. Yo así como, pero que voy a cantar. Y me dijo, canta un canto religioso y no sé qué. Llegué, canté y obviamente después del acto todo el mundo riéndose de mí, que no sé qué, entonces me pusieron sobrenombres. Entonces fue como que mi pleito con Dios. Pero gracias, y como bien lo decías, a personas muy profesionales, en el colegio yo tuve muchísimas personas que me acompañaron, entonces como que logré madurar en esa parte, ¿verdad? Logré aceptar mi llamado, mi vocación. Y bueno, hace poquito nos reunimos después de 20 años y la pregunta del millón, ¿verdad? O sea, muchos me preguntaban, ¿seguís haciendo lo que...? Y yo así como que sí, lo sigo haciendo, o sea, esto me dediqué, todo el mundo encantado. Entonces las cosas vamos madurando a cierto punto, vamos respetando y vamos sobre todo aprendiendo el uno del otro. Em, y bueno, yo creo que tal vez ustedes algunas preguntas tienen dudas y si las tienen, pues escríbanlas. Y si quieren un poquito más personalizado, pues entonces ahí Fátima les dirá dónde contactarla. Claro que sí, pues pueden contactarme ya sea en mis redes sociales, estamos como Mutatis Mutandis Clinic, o al WhatsApp, que es el número 4050-2040, y lo van a ver por ahí en la pantalla. Y ahí me pueden contactar ya sea si necesitan una psicoeducación, que no simplemente es dar terapia, ¿verdad? Sino que también ayudarlos a ustedes a darles herramientas, ya sea que ustedes están pasando por algo y necesitan herramientas o necesitan educarse para poder entender a sus niños y pues darles estas herramientas con gusto. Ahí sí que lo que necesiten, estamos para servirles. Gracias. Yo les quería preguntar algo. Yo no sé, tal vez te voy a comprometer aquí, pero a mí me gustaría que profundizar más en este punto, porque creo que es importante. Más que todo, cómo abordarlo nosotros como padres, ¿verdad? Cómo darles esa ayuda a nuestros hijos, porque creo que nuestros hijos no han madurado lo suficiente para poder manejar, como bien lo decía, sus emociones, sus sentimientos. Entonces uno tiene que encaminarlos para que pues, nuestros hijos no sientan miedo de contarnos sus problemas, ¿verdad? Sino que sientan esa confianza. Y muchas veces se da también, ¿verdad? En el matrimonio, que tal vez como bien lo mencionabas, en nuestro ámbito laboral a veces pues se sufre de esta parte y a veces uno cambia con el cónyuge, ¿verdad? Cambia y el otro así como que, ni qué le pasó, pero a veces no lo quiere platicar, no lo quiere abordar por temor a también sentir burla de parte de su cónyuge. Entonces, es importante. Yo en lo personal, pues quisiera ver si podemos abordar otro tema Sí. sobre estos. Y si ustedes quieren también escucharlo, pues escríbanos ahí, sí, no, ¿verdad? Entonces, o Tal vez. denos el like, tal vez, depende, ¿verdad? Pero creo que es algo muy, muy importante. Si a experiencias vamos, yo creo que tendríamos Millones, pero muchísimas, creo que cada muchísimas uno pasó experiencias, algo. ¿verdad? En algún momento, pues en algún momento nos convertimos en víctimas, en algún momento nos convertimos en testigos, en algún momento nos convertimos en agresores, ¿verdad? Todos pasamos por esa etapa. Aquí el punto es cómo acompañamos esa parte, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo que creo que somos familias cristianas, somos familias cristianas católicas, me refiero. Tenemos muchos principios, muchos valores. Recuerdo, alguna vez se los comenté, yo recuerdo que mis papás me decían, a ustedes se les ha inculcado, se les ha dado una educación, se les ha dado valores, que ejerzan ustedes allá afuera después, pues está en su libertad, ¿verdad? Está en su decisión. Pero nos decían, ustedes ya van con lo que nosotros les hemos enseñado. Y prácticamente es eso, a nuestros hijos enseñarles pues los valores, los principios, como bien lo decías, el cómo amarse a uno mismo y amar a los demás es importante y no dejarle algo que me parece a mí
primordial, no dejarle la responsabilidad al otro cuando es mi responsabilidad también educarles, enseñarles, acompañarles, ¿verdad? Sí, No a sé si quisieras veces, decir algo. sí, quiero hablar justamente de lo último que dijiste y agregarlo de que no hay que depender y simplemente decir, dar por hecho de que los colegios van a educar a nuestros niños en esto, porque hay veces en que los colegios tienen tanto que abordar que no lo incluyen o simplemente el programa no lo van a incluir porque mala dirección, no quieren incluirlo, la parte emocional. Entonces es importante que nosotros como padres, como tíos, como primos, como quien sea, pueda educar a este niño, porque todo empieza desde la niñez, a que sea emocionalmente inteligente, que él comprenda que no, la agresividad no es la respuesta a todo. Y también nosotros como padres tenemos que entender que no es nuestra culpa de que este niño sea el agresor y tampoco culpar a este niño de que es el agresor. Porque pasa mucho con el agresor de que lo culpamos, de que porque hiciste esto, de que tú estás mal. Y hay que comprenderlo, ¿verdad? Hay que darle ese espacio de que, ok, ¿por qué estás actuando así? Háblame, yo te puedo hablar y es que siempre lo recalcamos, denles un momento del día en que puedan comunicarse, que jueguen, porque los niños se comunican mucho con el juego, o que hablen simplemente a la hora de comer, que no siempre estén en el teléfono o viendo una televisión, que puedan tener ese momento donde escuchen a los papás decir, incluso comentarios pequeños como, ay sí, hoy mi jefe me dijo tal cosa y me sentí tan mal, pero luego logré completar la tarea y me felicitó. Entonces son pequeñas frases que los niños, adultos y adolescentes lo escuchan y dice que entra de alguna manera en que cuando ellos les toca a pasarlo, pues ya saben de que puede estar algo bueno, que no simplemente la situación sea mala y tengo que callarla. Gracias. Esto me recuerda a una película muy interesante, por cierto. Si la pueden ver, se llama Enigma. A mí me encantó esa película, pero me encantó, no me recuerdo así literalmente lo que decía esta persona, pero básicamente decía algo. Este hombre pues era víctima de bullying en su centro de estudios, pero él llegó a comprender de que cómo detener al agresor. Y él decía, es fácil, cuando tú te encargas de ya no alimentar ese impulso para que él sea agresivo. Y me Justo. pareció fascinante. Ujú. Y de hecho, yo soy uno de los, digo, vamos a poner la prueba. Lo puse a prueba, ¿verdad? En algunas situaciones como experimento, ¿verdad? Pero sí, realmente, y se lo he dicho a mi esposa, cuando hemos platicado y llegamos a algo, y yo le digo, mira, yo aprendí algo. Le digo, ¿cómo detenes a una persona o cómo detenes una circunstancia? Es fácil. Cuando uno decide dejar de alimentar a esa persona o esa circunstancia, ¿verdad? Si pueden ver los exhortos, a mí no me pagan por decirlo, pero se llama Enigma, busquen la película por ahí, muy, muy, muy buena, muy buena. Pero yo creo que es eso, ¿verdad? Y sobre todo aprender a acompañarlos. Y pues bueno, no sé si hay algo más o terminamos el programa, pero yo de lo personal quisiera Hay mucho que hablar del sí, tema, sí. hablar más del Ujú. tema, ¿verdad? Y si ustedes quisieran, por favor, escríbanos y pues bueno, aceptamos sus sugerencias y pues cualquier duda, pues aquí tienen a Fátima para poder Estamos. contactarlos y poderles ayudar en ese proceso. Claro, y también estemos atentos de las amistades de nuestros hijos, porque a veces el agresivo, el acosador no es simplemente por lo que algo está pasando en la familia, sino que sus amigos lo están incitando a hacerlo. Entonces hay que estar muy Por complacer. atentos, ajá, por complacer. Y recordemos que ahí sí que el bullying tiene un objetivo, ya sea no solamente porque quiero agredir, sino que quiero sacar algo de provecho. Entonces en este caso es quiero complacer a mis amigos. Hay una película, perdón, y yo con esto voy a terminar, pero hay una película, no me recuerdo el nombre, pero recuerdo haberla visto, donde el niño recibía bullying, no lo compartía, no lo hablaba, pero sí se aislaba. Y la mamá se dio cuenta que él recibía bullying cuando el niño estaba jugando con sus muñecos, Ujú. porque el Sí. niño replicaba exactamente lo que a él estaba pasando en su centro de estudio. Ujú. Así fue como la mamá se dio cuenta, porque entonces veía la ira con que el niño jugaba y hacía exactamente lo que a él le hacían. Entonces me llamó muchísimo la atención. Me queda de tarea buscarla y se las voy a mandar, pero sí, es algo que debemos
prestarle mucha atención. Obviamente, y repito esto, siempre con la madurez de recobrar los valores, ¿verdad? Los Sí. valores y los principios que ustedes y yo hemos aprendido. Sí, y pues pónganlo todo a prueba. Ahí sí que todas las herramientas que hemos estado hablando y les hemos dado son importantes que que las pongan a prueba. No culpen al niño de ser víctima ni tampoco al agresor. Ahí sí que tienen sus razones y los niños están aprendiendo. Nosotros como adultos también estamos aprendiendo y hay que sacar de toda situación, ya sea mala o buena, un aprendizaje y es lo mejor que podemos hacer. Muy bien, así que pues yo me quedé picado, lástima que... Sí. Yo por mí yo seguiría, pues, pero pues los esperamos la próxima semana, Sí. ¿verdad? Y si quieren, pues aquí en la página tienen todos los programas anteriores para ir aprendiendo, ir a hacer esa retroalimentación. Creo que son temas muy importantes, son temas que nos van a ayudar no solamente para nuestros hijos, sino que para nosotros mismos. Y yo creo que si ustedes tienen a una persona a quien les puede servir estos temas, pues compártanselos, ¿verdad? Creo que podemos cambiar la vida de una persona. Y yo siempre he Exacto. dicho que con uno que cambie, vale la pena seguir, ¿verdad? Y espero que esto se sirva a ti. Y así que, Fátima, nos despedimos. Muy bien. Entonces fue un gusto estar con ustedes, compartan esta transmisión y ahí sí que los esperamos la siguiente semana a la misma hora con otro tema o ahí sí que vamos a ver si hablamos más de este tema porque hay mucho que dar y pues no se olviden de que Dios los invita a nacer de nuevo.